Lo más importante para recordar aquí es de que estas mascarillas deben tener aquí una leyenda, sobre todo de la fecha de fabricación. Si nada más aparece así como KN95, esos cubrebocas no son confiables, deben ser piratas, ¿verdad? Generalmente traen aquí una leyenda, ¿verdad? Acerca o respecto del día y la fecha de fabricación de este cubrebocas, ¿sí? Estos están circulando muchísimo ahorita en el mercado y es importante, ¿verdad? Chequear esa situación de calidad. Pero vean, por su forma, ofrece un sellado más importante en la piel, ¿sí? Inclusive como laminilla que traen aquí para el ajuste nasal, se amolda muy bien al tabique y provee una protección bastante importante. Este es el KN95. Recuerden que hay algunos cubrebocas que son de uso personal, se llaman, o los pudiéramos clasificar, aunque no hay una clasificación oficial, las pudiéramos clasificar entre los cubrebocas de uso personal y los cubrebocas que son de grado médico, ¿verdad? En este caso, los KN95, el N95, el FFP2, ¿verdad? O el KF94, son todos supuestamente de grado médico. Y digo supuestamente porque hay muchos ya cubrebocas que son no originales y que están circulando en el mercado. Por eso es importante nosotros conocerlos y poder, ¿verdad? Identificar qué cubrebocas nos puede servir o no. En este caso, el KN95 brinda una protección bastante importante, ya que filtra el 95% de las partículas. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la mascarilla N95, a diferencia de la anterior, ¿verdad? Estas también son capaces de filtrar el 95% de las partículas del ambiente usando electricidad estática, ¿verdad? Y para asegurar su seguridad y eficacia, todas las N95 deben ser probadas y aprobadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿verdad? De Estados Unidos. Vean la diferencia entre las mascarillas, ¿verdad? Esta es como un poquito más especializada, tiene una forma distinta. Acuérdense, no tiene esta costura en medio como tienda de campaña, como tiene la KN95. Se parecen en el nombre, ¿verdad? Aquella es KN95 y esta es N95, ¿verdad? Tienen la particular que estas crean un sello contra la piel. Incluso cuando se está respirando con ellas, se ve cómo se están comprimiendo, ¿verdad? Y expandiendo de acuerdo a la inhalación o la exhalación que está produciendo el paciente, ¿sí? Entonces reducen al mínimo las fugas, lo que la hace muy segura, pero también puede ser incómoda, ¿sí? Sus suministros críticos son suministros críticos que deben ser reservados para los trabajadores de la salud. Esta mascarilla es la que estuvo recomendándose para la utilización de todo el personal médico y enfermería que estuvo en contacto con los pacientes que tenían COVID. Es decir, esta mascarilla es la adecuada para utilizar con pacientes que pudieran tener COVID-19. Esta se estuvo utilizando en los hospitales COVID, etcétera, por todo el personal médico. Entonces, incluso se estaba recomendando que las personas normalmente no compraran este cubrebocas porque no es de uso para uso diario, ¿verdad? No es para uso personal, sino es un cubrebocas de grado médico y ante, en ese momento de la emergencia no había mucha disposición de los mismos. Yo les estaba recomendando que la gente no los comprara, ¿verdad? Únicamente los podían utilizar los trabajadores de la salud que estuvieran en contacto directo con pacientes de COVID-19. ¿Ok? Sin embargo, yo sí lo recomiendo para uso del odontólogo, brinda una protección súper importante, ¿verdad? Y además, este cubrebocas sí es susceptible de ser lavado o reutilizado. Hay que recordar que el tiempo promedio de uso de un cubrebocas es más o menos de 20 horas, ¿verdad? 20 horas, ¿sí? Si nosotros lo utilizamos para salir nada más o solamente un rato, ¿verdad? En lo que hacemos alguna actividad fuera de la casa, lo podemos ir reciclando, ¿verdad? Entonces podemos, si lo usamos cada 4 horas, incluso nos puede durar hasta una semana ese mismo cubrebocas, de acuerdo también de cómo lo cuidemos. Recuerden que si está manchado o está humedecido, ese cubrebocas va perdiendo ya, ¿verdad? Su capacidad de filtración. Luego, entonces, son cubrebocas que más o menos tienen unas 20 horas de uso
y si lo vamos dosificando nos pueden alcanzar hasta para una semana, ¿verdad? Sin embargo, y esto también porque pues es bastante caro. Bueno, no bastante, sino que pues tiene un costo más elevado que los demás. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas o comentarios, doctores? Doctor, ¿lo de las 20 horas es para este en específico o también para el KN95? Para el KN95 también. De hecho, se supone que para todos los cubrebocas, excepto los que son de tela, que son de uso personal, el tiempo de utilización es de 20 horas, ¿sí? 20 horas, dependiendo de cómo lo utilicemos y dependiendo de cómo lo cuidemos, ¿verdad? Si está manchado, vuelvo a repetir, o se humedeció ese cubrebocas, hay que desecharlo, ¿de acuerdo? Igual tengo otra duda. Lo de la filtración de las partículas es tanto de la persona que lo lleva puesto hacia afuera y también de afuera para adentro. Es correcto, ¿sí? Okay. Acuérdense que el filtrado se da de afuera para adentro y de adentro para afuera también. Entonces, esto provee una protección incluso también para los pacientes, ¿eh? También para los pacientes. Recordemos que hay muchas enfermedades como la hepatitis o incluso el COVID-19 que en un inicio tienen su periodo de ventana y en este periodo de ventana no tenemos ningún síntoma, pero sí podemos estar contagiando, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo a las nuevas investigaciones, sobre todo de COVID, por ejemplo, si hoy nos contagiamos, nosotros podemos, aunque no tengamos un síntoma, el primer síntoma puede aparecer al tercer día, en el segundo día ya estamos contagiando nosotros, ¿sí? Y después de ahí contar, ¿verdad? 6 días desde el inicio del contacto, 6 días, y de ahí resguardarse otros 4, ¿verdad? A partir del día 6 se supone que ya no estamos contagiando, el día 6 o 7, de ahí ya no estamos contagiando, pero ahora la recomendación es esperar 10 días por seguridad, ¿verdad? 10 días. Ya no son los 15 días que guardábamos al principio de la pandemia, ¿verdad? Porque no se conocía bien el funcionamiento de este virus, pero así más o menos. Entonces, en ese periodo de ventana donde nosotros estamos asintomáticos, donde podemos estar contagiando. Por eso es muy importante ahorita que vayamos a revisar, ¿verdad? La clasificación de los pacientes, de pacientes de alto o bajo riesgo. Vamos a ver que todos los pacientes hay que considerarlos de alto riesgo, pero también nosotros, aunque no tengamos síntomas, tenemos la obligación ética de estar protegiendo a los pacientes a través del uso de un buen cubrebocas. ¿Ok? Doctor, otra cosa, entonces lo de la filtración, ¿solo es para estos cubrebocas o aplica también para los tricapa y eso? A ver, no le escuché muy bien, ¿me puede repetir? Sí, lo de la filtración de ambos lados es solamente para estos cubrebocas que está mencionando o también para los tricapa. También para los tricapa. La diferencia entre los tricapa y estos que son, digamos, de grado médico es de que estos tienen un mejor sellado alrededor, ¿verdad? De la nariz y de la boca, ¿sí? Acuérdense que el rectangular, que es el tricapa que tenemos, muchas veces cuando no nos ajusta, ¿verdad? Tenemos espacios donde pueden filtrarse estas partículas, ¿sí? Por eso son algunos que son de uso personal y otros de grado médico. Estos que son de grado médico son a partir del KN95. El tricapa lo podemos utilizar, sí. Inclusive hay algunos que recomiendan usar doble cubrebocas. Ya a estas alturas de la situación ya no es recomendable el uso de doble cubrebocas, no te provee una protección adicional. Sin embargo, hay gente que lo sigue utilizando. El tricapa es utilizable para cuando estamos en un lugar donde hay poca gente, donde se está guardando la sana distancia, etcétera, ¿verdad? En el transporte público y situaciones así, brinda una protección importante el tricapa. Pero ya para la situación laboral, en el caso del odontólogo o de los médicos y enfermeras que están en contacto directo con pacientes que pudieran tener COVID, hay que utilizar uno de grado médico con un buen sellado para que nosotros podamos resguardarnos de esas situaciones. ¿Ok? Doctor, sí. Pero igual se supone que el cubrebocas debe ser cambiado por cada paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el más ideal? ¿El KN, el N o el tricapa? En el tricapa hay que cambiarlo entre cada paciente. Sobre todo el N95 que veíamos anteriormente es susceptible, ¿verdad?, de ser limpiado. Sin embargo, lo que se está recomendando ahorita es que a pesar del cubrebocas, a pesar de que tengamos un cubrebocas de grado médico, podamos utilizar una careta, ¿verdad?
una careta encima para que no tengamos que estar cambiando entre paciente y paciente nuestro cubrebocas, ¿sí? Sin embargo, este cubrebocas de grado médico sí lo podemos utilizar con varios pacientes a la vez porque provee una mayor protección, ¿de acuerdo? En el caso de los cubrebocas tricapa, sí habrá que cambiarlos durante cada paciente, entre cada paciente y paciente. ¿Y el N95, o sea, cómo se lava, dice usted? Sí, con un trapo húmedo y podemos únicamente lavarlo por fuera, o sea, no lavarlo directamente en el chorro, se puede limpiar únicamente para poder ser reutilizable, ¿verdad? Incluso se recomienda ponerlo al sol algunos minutos para poder garantizar que ese cubrebocas va a seguir teniendo esa protección, ¿ok? Pero Entonces, igual, ¿con qué se lavaría? A ver, no le escucho, uno por uno, por favor. Pero igual, ¿con qué se lavaría? ¿Solo con agua? Porque se supone que si se pone alcohol se va degradando, Solo con ¿no? agua, solo con un trapo húmedo y limpio. No, ni siquiera se pone al chorro, ¿ok? Solamente con agua. Si le ponemos alguna solución, sobre todo que tenga alcohol, pierde su eficacia, ¿eh? Pierde su eficacia. Por eso hay muchas personas que luego andan rociando los cubrebocas con estos, ¿verdad? Que andan cargando su botecito de alcohol. Al momento de rociarlo, pierde toda su eficacia el cubrebocas. ¿Ok? ¿Pero por qué perdería la eficacia? Lo que pasa es de que recuerden que solamente tienen 3 capas, los tricapa, por eso se llaman tricapa, ¿verdad? Tienen una capa externa, otra interna y una intermedia que es más delgada. En el caso de estos de grado médico tienen muchas más capas que el tricapa, valga la redundancia, ¿verdad? Por eso es más difícil que pierdan su eficacia cuando se humedecen estos que los tricapa. ¿Sí me explico? En el caso de los tricapa, al humedecerse, esa es una vía de entrada. Hagan de cuenta que los cubrebocas son precisamente este grado médico y la diferencia entre los otros, el tipo de tejido, ¿verdad? A través del cual están hechos. Algunos están muy estrechos y el número de capas que pueden tener. En este sentido, los de grado médico tienen un tejido mucho más estrecho e impermeable que los tricapa, ¿verdad? Luego, muchas veces también en el caso de los tricapa, los estamos utilizando al revés, ¿sí? Muchas veces el color, viene de 2 colores el cubrebocas, ¿verdad? Uno pálido y otro un poquito más fuerte. El más fuerte va siempre del lado externo. El pálido va directamente hacia la narina y hacia la boca, ¿verdad? En este caso también hay que observar los pliegues del cubrebocas. En el caso de los pliegues deben de ir hacia abajo, ¿verdad? Si el pliegue va hacia arriba, allí puede coleccionarse, ¿verdad? Bacterias o restos, ¿verdad? De situaciones a la hora de que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Entonces, debe de ser como si fuera una, ¿cómo les explicaré? Como un toldo, ¿verdad? De esos que bajan para la lluvia, ¿sí? Entonces, esos pliegues deben de ir hacia abajo. Cuando nosotros estamos utilizando mal el cubrebocas, también estamos provocando, ¿verdad? Que disminuya su capacidad de filtración. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Si alguien quiere comentar algo más, adelante, ¿eh? A mí esta situación me gusta un poco más para ir retroalimentando, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo en clase. Yo tengo una duda sobre la Doctor, diferencia. A ver. Entonces la única diferencia entre los KF94 y los KF95 es el porcentaje de partículas que no deja entrar. En este caso del 94, sí. Pero acuérdense, los que vimos que era el KN95 y el N95 filtran lo mismo, el 95% de las partículas, ¿sí? Únicamente cambia en que el N95 tiene un sellado más hermético que el KN95, ¿sí? Y las diferencias físicas que pudieran tener tienen que ver también con el uso únicamente hospitalario, ¿verdad? Esa es la única situación. En este caso, el que estamos viendo, que es el KF94, son un híbrido entre el 95 y los cubrebocas de tela y filtran el 94% de las partículas de aerosol. Pese a que no están avalados por la Asociación Americana, estas cumplen con estándares de Corea del Sur y la FDA, que también es americana,
los autorizó en la lista de máscaras faciales autorizadas para el uso de emergencia, ¿verdad? Este es el mismo que el FFP2 que tanto se ha mencionado, ¿verdad? En la literatura, que es el cubrebocas ideal. Sin embargo, para nosotros pudiéramos utilizar KN95 de este FFP2, que prácticamente nos dan el mismo porcentaje de filtrado, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante que, obviamente, ¿verdad? Bajo la consideración de que es mejor traer cualquier cosa que nos proteja, ¿verdad? Cualquier cubrebocas es bueno. Sin embargo, debemos nosotros como profesionales de la salud conocer las diferencias entre estos para poder elegir el mejor para nosotros y también para nuestros pacientes, ¿verdad? Obviamente el paciente que no tiene acceso a este tipo de mascarillas, pues puede utilizar un tricapa, ¿verdad? Nosotros, lo vuelvo a mencionar, cuando vayamos a algún lugar cuidando la sana distancia, etcétera, etcétera, podemos utilizar un tricapa, pero en el momento de trabajar, lo ideal es utilizar un cubrebocas KN95, ¿verdad? O N95 o este FFP2. Me parece que alguien quería hacer otro comentario. Sí, yo. Era relacionado a eso igual. Se iba a preguntar. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿hasta aquí va quedando todo claro? Sí, doctor. ¿Y los cubrebocas así de tela nada más que usan? ¿Esos de verdad sí filtran algo? ¿O? Miren, la verdad es que esos cubrebocas deben de estar filtrando un 35 o un 40%. La verdad es muy bajo el porcentaje. Luego hay unos cubrebocas de tela que incluso traen como una especie de corte, ¿verdad? O el corte, la forma que tienen, donde vienen a media mejilla y luego nada más sube hacia la nariz. Y otra desventaja que tienen es de que no tienen la laminilla, ¿verdad? Que para poder ajustarse al tabique nasal. Y luego entonces, en esa parte del surco nasogeniano hay filtración, ¿verdad? Está, no tiene un sellado este cubrebocas y luego entonces está permitiendo el paso de partículas. La verdad es que el cubrebocas de tela y más el hecho en casa es muy poco seguro, ¿de acuerdo? Lo recomendable es, por ejemplo, cuando hay algún evento donde va a haber gente o alguna situación, o en el autobús público, etcétera. Por ejemplo, ahora que hubo la vacunación, ¿no? Lo que se debió haber hecho, en mi consideración, es de que esos pacientes que venían con estas cubrebocas de tela, se les debió haber regalado un tricapa para que se lo pusieran debajo y encima el de tela. Y entonces sí, ahí pudiera brindarles alguna protección, ¿verdad? Más que nada, toda esta situación de las mascarillas de tela es por moda, por el color, por estas situaciones que de venta, ¿verdad? Pero realmente el filtrado es muy, muy deficiente, ¿de acuerdo? No es recomendable utilizar una mascarilla de tela y menos si está hecha en casa. ¿Y los cubrebocas piratas, qué diferencia tienen con los originales? Pues precisamente eso, ¿verdad? Es como si nosotros compráramos un par de tenis, ¿verdad? Que son piratas, no son de la misma calidad ni son iguales, ¿verdad? Parecen iguales, pero no lo son. Y obviamente no te pueden garantizar un cubrebocas pirata, una mascarilla pirata, el filtrado que tiene un cubrebocas original, ¿verdad? Una mascarilla original. Entonces, realmente había que probar. De hecho, pues no están regulados, ¿verdad? Por las organizaciones que avalan este tipo de productos. Por eso son piratas, ¿verdad? Porque no cumplen con los requisitos, en este caso de filtrado, ¿verdad? O de sellado que requiere un cubrebocas de uso hospitalario, ¿no? Entonces, obviamente el pirata pues no le garantiza en ningún momento, ¿verdad? Que sea la calidad del filtrado que le están vendiendo. ¿Alguien más, doctores y doctoras? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Bien. Es muy importante viendo y dándole seguimiento, ¿verdad? A todo lo que hemos estado viendo, cómo se debe de clasificar el instrumental odontológico, ¿verdad? Para esto hay un sistema que es el sistema Spaulding, que fue creado en 1972 precisamente por el doctor Spaulding, ¿verdad?
donde los clasificó, ¿verdad? De acuerdo a las situaciones o al contacto que tienen con los fluidos del paciente, ¿verdad? Y así los clasificó en críticos, semicríticos y no críticos, ¿verdad? En este caso, los críticos, ¿verdad? El instrumental crítico son todos aquellos que penetran en los tejidos o tienen contacto con sangre o las mucosas no intactas, ¿verdad? Por ello, tras su uso, deben ser siempre esterilizados, preferiblemente en autoclave, ¿sí? Como son los eyectores quirúrgicos, agujas, bisturís, fresas quirúrgicas o todo el instrumental quirúrgico, incluso para una extracción convencional, ¿verdad? Todo el instrumento que tenga contacto con sangre, ¿verdad? Es considerado como instrumental crítico, ¿verdad? Crítico. Son aquellos que penetran en los tejidos o contactan con sangre o mucosas no intactas. En el caso de los instrumentos se deben de esterilizar. En el caso de los bisturís, las agujas para suturar o para anestesiar, para lavar heridas, etcétera, todas esas deben ser desechables, ¿verdad? Lo que no pueda ser desechable se debe de esterilizar. Entonces, un instrumento es crítico cuando tiene contacto con sangre o penetran la capa de tejidos más superficial de los pacientes. En el caso de los semicríticos son aquellos que están en contacto con mucosas íntegras, ¿verdad? Pero al estar expuestos a saliva, se aconseja esterilizarlos igualmente. Solo en el caso que puedan dañarse por el calor del autoclave, se deben desinfectar con glutaraldehído de preferencia, ¿verdad? Y así podemos mencionar el espejo dental, las fresas para operatoria, las piezas de mano, el instrumental para exploración, ¿verdad? Etcétera. Son instrumentos que nos podemos nosotros introducir a la boca del paciente, tienen contacto con saliva, mas no con sangre, ¿verdad? O no siempre tienen contacto con sangre. Esos son los semicríticos. Y los no críticos son aquellos objetos que se introducen en la cavidad oral, pero que no se introducen, perdón, en la cavidad oral, pero que por cercanía están expuestos a salpicaduras de sangre o saliva, aerosoles o al contacto con manos contaminadas. Estos pueden ser el mobiliario y equipo no susceptible de esterilización. Esto ya lo habíamos platicado, sin embargo, no habíamos visto lo que es la clasificación, ¿verdad? Críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos son aquellos que son esterilizables, ¿verdad? No los podemos utilizar si no han sido esterilizados en el autoclave. Esto tiene que ver con la asepsia, ¿sí? Y los semicríticos tienen que ver con la desinfección, ¿verdad? Con la desinfección, que son los que entran en contacto con mucosas íntegras. Aquí puede ver los semicríticos, pueden ser desinfectados y esterilizados, o ambas cosas, ¿verdad? O una cosa u otra, pero lo que se recomienda es que sean desinfectados y luego esterilizados, ¿sí? Y los no críticos que únicamente, ¿verdad?, son el mobiliario. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando con aerosoles o con la pieza de mano, a 2 metros alrededor están salpicando esas gotitas de saliva o de aerosol que nosotros estamos generando con la pieza de mano. Entonces, todo ese mobiliario debe de ser limpiado, ¿verdad? De preferencia con hipoclorito de sodio, ¿sí? Para que podamos garantizar que estamos realizando una correcta desinfección de esos instrumentos. Entonces, esta es la clasificación de acuerdo al sistema Pauling de cómo se clasifica el instrumental odontológico, ¿verdad? Críticos, semicríticos y no críticos. Esta va a ser pregunta de examen, muchachos, así que pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Doctor, ¿qué era autoclave? ¿Perdón? ¿Qué era autoclave? ¿Qué era? Ajá. Bueno, el autoclave es, acuérdense que antes había, bueno, ahora hay varios tipos de equipos para esterilizar el instrumental, ¿verdad? El autoclave es uno de ellos. Anteriormente el odontólogo utilizaba únicamente un horno de calor seco, ¿verdad? Para poder meter el instrumental. Se calentaba este instrumental a unas temperaturas de más de 200 grados centígrados, pero se demostró que había bacterias o algunos virus o algunos microorganismos, pues, que resistían o resisten estas altas temperaturas, ¿verdad? En el caso del autoclave, ¿verdad? Ahí se utiliza un calor húmedo. Lo que hace el autoclave es una especie de horno, ¿sí? Se le pone agua bidestilada, se cierra herméticamente y lo que hace es meter vapor a presión, ¿verdad? Para que se puedan morir o puedan
a realizar una completa asepsia de ese instrumental, ¿verdad? Es decir, por la presión y el calor húmedo que representa la producción del autoclave, puede realizar una mejor asepsia de ese instrumental. Entonces el autoclave es eso, ¿verdad? El esterilizador ya está disponible. Nosotros en la facultad tenemos en el CEIE varios autoclaves, algunos de grado hospitalario que son como unas ollas express grandotas. Ya se venden también algunos para el consultorio que son pues más pequeños, ¿verdad? Y más bonitos, pero todos tienen la misma función, ¿verdad? Introducir hacia donde está el instrumental vapor a presión, o sea, calor húmedo, para que pueda ahora sí que eliminar todas las esporas, bacterias y virus que pudieran estar presentes en esos instrumentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctor, yo tengo otra duda. Dígame. ¿Los portaimpresiones entrarían como material, bueno, como materiales críticos o semicríticos? Semicríticos. Los portaimpresiones, me está usted hablando de las cucharillas para obviamente tomar impresión de los pacientes. Con alginato, estos entran dentro de los semicríticos, ¿sí? Generalmente estos no están en contacto con sangre, ¿verdad? Entonces, sino con la saliva de los pacientes. Luego, entonces, hay que, terminando de utilizarlos, hay que lavarlos, desinfectarlos y esterilizarlos si es posible. Y doctor, igual aquí tengo otra duda. En lo de los instrumentales críticos mencionan a las agujas, pero no en el RPBI dice que las agujas tienen que tirarse. Sí, claro, yo les decía, ¿verdad?, que anteriormente se utilizaban algunas agujas que son esterilizables. Sin embargo, hace un ratito mencioné, ¿verdad?, que todo lo que son las agujas, el bisturí y demás se deben utilizar de tipo desechable, ¿verdad? Ya el instrumental que no pueda ser desechable, como el instrumento para hacer extracciones, por ejemplo, el elevador, el forceps, ¿verdad?, algunas legras, todo ese tipo de instrumentos que tienen contacto con sangre que no se pueden tirar, hay que esterilizarlos, desinfectarlos, esterilizarlos. Las agujas, el bisturí, las agujas para suturar, etcétera, son desechables. Generalmente ya los utilizamos así y hay que tirarlas, ¿no? Bien, preguntas, dudas o comentarios. Entonces, por ejemplo, en los críticos tiene que tener una asepsia y una esterilización, y en los semicríticos una antisepsia y una desinfección, o algo así, ¿podría ser? No, recuerden que asepsia, hay que manejar bien los términos. Asepsia es la ausencia total de microorganismos, ¿ok? Entonces, generalmente lo que hacemos, me parece que aquí viene el triage. Mire, por ejemplo, este es el triage. Vamos a adelantarnos tantito, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el instrumental contaminado, sea crítico o semicrítico, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Hay que darle un baño con glutaraldehído porque esto es el proceso de desinfección, ¿sí? El proceso de desinfección. Se supone que el glutaraldehído, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver también o mañana, ¿verdad? Ese líquido es de amplio espectro, mata, eso quiere decir que mata a la gran mayoría de los microorganismos. Sin embargo, hay algunos que pudieran sobrevivir todavía, ¿verdad? Entonces, hay que darle un baño con glutaraldehído. Para eso generalmente se utiliza esta tina de ultrasonido, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Se puede lavar antes o en el caso de que tenga restos de sangre y eso, se pueden meter aquí con un líquido que ya sea que es ácido paracético o con glutaraldehído, ¿verdad? Se meten en la tina. Esta tina lo que hace es vibrar, es una tina de ultrasonido, vibra, ¿verdad? Crea algunas olas y esa vibración hace que este líquido penetre perfectamente en el instrumento y además desintegre, ¿verdad? Todo ese tejido que pudiera haberse quedado sobre el instrumental, ¿sí? Entonces, este es el baño con glutaraldehído. Luego de ese hay que lavarlo o hay que enjuagarlo, ¿verdad? Con agua corriente para quitarle los restos de glutaraldehído. Hay que hacer la limpieza del instrumental y el secado, ¿verdad? Esto puede ser, como les decía, ultrasonido o lavado manual, ¿verdad? Puede ser ultrasonido. Cuando después del ultrasonido todavía persisten manchas de sangre o algo o tejido, hay que lavarlo manualmente con un cepillo. Luego es el aclarado con el agua, se seca
¿verdad? Generalmente aquí hay que secarlo con toallas absorbentes de papel, hay que empaquetarlo después y después se esteriliza en la autoclave. Este sería el triage para manejar todo el instrumental que tuvo contacto con sangre y también con saliva. Por ejemplo, en el caso de que nosotros vayamos a la brigada, ¿no? Por ejemplo, ahí donde no podemos llevar el autoclave por razones obvias, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es bañar el instrumental en glutaraldehído para poder utilizarlo con el paciente, pero únicamente todo el instrumental que no tuvo contacto con sangre, ¿verdad? Nada más el que tuvo contacto con saliva de los pacientes, ¿verdad? Es decir, los semicríticos, ¿sí? Entonces, esa es una consideración importante. Esto es lo que utilizamos nosotros en las brigadas cuando no podemos hacer autoclave. Se supone que, lo digo así, se supone que el baño con un glutaraldehído puede ser, dependiendo del porcentaje y del tiempo que uno deje el instrumental, puede ser comparable con una esterilización en autoclave. Sin embargo, no lo es, nunca va a ser así, ¿verdad? Siempre es muy importante también ver cómo se preparó el glutaraldehído, qué tiempo tiene, etcétera, etcétera. Entonces, hay consideraciones. Nunca va a ser lo mismo, o sea, lo ideal es que nosotros esterilicemos en autoclave. Cuando no se puede, podemos esterilizar con glutaraldehído, ¿ok? O desinfectar. ¿Sí queda claro? Sí, eso solo aplica para los que son semicríticos, ¿no? No esterilizar con autoclave. En el caso del glutaraldehído, sí. De preferencia únicamente para semicríticos. Los críticos requieren, aparte de todo este proceso, meterse al autoclave. ¿Ok? Doctor, ¿qué dijo para qué servía el ultrasonido? ¿Para qué es? Sí, la tienda de ultrasonido es, allí se mete el instrumental, se vierte el glutaraldehído o el ácido acético, que es, o líquido enzimático se le denomina, ¿verdad? Y lo que hace la tienda de ultrasonido es vibrar, ¿verdad? Vibra, genera vibraciones. Hay que meter el instrumental de 5 a 15 minutos allí en ese instrumental. Generalmente, si utilizamos glutaraldehído, por ejemplo, dice que a los 3 minutos ya ese instrumental debe estar estéril. Nosotros lo metemos de 5 a 15 minutos en la tina de ultrasonido. Lo que hace son vibraciones, ¿sí? Si este instrumento pudiera habérsele quedado una gotícula de sangre o una parte de tejido, lo que hace el líquido enzimático, el glutaraldehído, el ácido acético, es disolver esa sangre, disolver esos tejidos y penetrar, ¿verdad?, en todo el instrumento para que pueda realizar ese procedimiento, se supone, de esterilización, ¿verdad? Sin embargo, no hay que confiarnos, ¿verdad? Después de eso, hay que aclarar, o sea, lavarlo con agua corriente, secarlo, embolsarlo y meterlo a esterilizar. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, ¿sí? Cuando no se pueda, bueno, pues entonces en este líquido enzimático, de preferencia glutaraldehído. Eso es lo que hace la tienda de ultrasonido. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Los semicríticos entonces se desinfectan y si quieren se esterilizan también, pero pueden estar solamente con desinfección. Así es, así es. Okay. De preferencia, si tenemos la oportunidad de esterilizarlos, adelante, ¿sí? Y si no, únicamente con la desinfección o con se supone que es la esterilización, ¿verdad? Con glutaraldehído, pero vamos a llamarle desinfección para no confiarnos. ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Recordándoles nada más de que la pandemia no ha terminado, eso siempre se los digo, por favor, sigámonos cuidando. Mañana vamos a continuar con la clase a las 9 de la mañana y mientras tanto, cuídense mucho, por favor, pasen un lindo día, las mujeres disfrútenlo, haciendo reflexión, como mencionaba hace un ratito, y si van a participar en alguna marcha o en alguna situación, por favor, compañeras, háganlo de manera civilizada, ¿no? Es decir, los monumentos, los espacios públicos son eso, ¿verdad? De todos. Entonces, no se vale estarlos dañando, estarlos rayoneando por una situación que de verdad sí vale la pena conmemorar, pero no dañando, ¿verdad?, el patrimonio de todos
o de algunas personas en lo particular. Entonces, si van a participar, hagámoslo de manera civilizada. Yo siempre los invito a que participen en cualquier tipo de manifestación de acuerdo a su convicción, pero hagámoslo, por favor, como debe de ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pasen todos un lindo día y nos estamos saludando mañana, doctores y doctoras. Gracias. Gracias, Doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias.